En la historia de Francia hay un nombre que todavía genera debate, incomodidad y fascinación a partes iguales. No fue un rey, ni un general, ni un conquistador. Fue un abogado de provincia que llegó a París con ideas prestadas de libros filosóficos y terminó construyendo una de las maquinarias de muerte más eficientes que Europa había visto hasta ese momento. Su nombre era Maximilien Robespierre, y para entender cómo un hombre llegó a ese punto, hay que empezar mucho antes de la guillotina, mucho antes de los discursos incendiarios y los juicios amañados. Hay que empezar con un niño de 6 años parado frente a la tumba de su madre. Maximilien Robespierre nació el 6 de mayo de 1758 en la ciudad de Arras, en la provincia de Artois, en el norte de Francia. Su padre, François-Maximilien Barthélemy de Robespierre, era abogado en el Consejo de Artois, el tribunal más alto de la provincia, y provenía de una larga línea de hombres de leyes que habían trabajado en los tribunales franceses desde principios del siglo XVII. Su madre, Jacqueline Marguerite Carrault, era hija del dueño de una pequeña cervecería local, de origen más humilde que su esposo. Antes incluso de que Maximilien naciera, su familia ya cargaba con una sombra. Su madre tenía 5 meses de embarazo cuando se casó con François, lo cual generó un escándalo considerable en la conservadora Arras de la época, una ciudad dominada todavía por la Iglesia Católica. Los padres del novio se negaron a asistir a la boda. A pesar de ese inicio complicado, el matrimonio avanzó y la familia creció. Después de Maximilien llegaron 3 hermanos más, Charlotte, Henriette y Augustin. Sin embargo, el 16 de julio de 1764, cuando Maximilien tenía 6 años, su madre murió 9 días después de dar a luz a su 5º hijo, quien también murió durante el parto. Lo que siguió fue igualmente devastador. El padre, incapaz de manejar el dolor o la responsabilidad, comenzó a ausentarse por periodos cada vez más largos, hasta que prácticamente desapareció de la vida de sus hijos. Los hermanos fueron separados. Maximilien y su hermano Augustin fueron enviados a vivir con sus abuelos maternos en la cervecería de los Carrault. Su hermana Charlotte, en sus memorias, describió el cambio que ocurrió en Maximilien después de la muerte de su madre. El niño que antes era ruidoso, vivaz y alegre se convirtió en un niño precocemente serio, trabajador y solitario. Varios historiadores han señalado que esa transformación temprana dejó marcas permanentes en su carácter, una sensibilidad intensa hacia todo lo que percibía como traición, una desconfianza profunda hacia quienes lo rodeaban, y una necesidad casi obsesiva de demostrar su propia virtud en un mundo que, desde muy pequeño, le pareció fundamentalmente injusto. A los 8 años, Maximilien ya sabía leer y escribir. Después de 3 años en el colegio local de Arras, obtuvo una beca para ingresar al prestigioso colegio Louis-le-Grand en París, en el año 1769. Tenía 11 años cuando llegó a esa institución, y 23 cuando la abandonó. Durante 12 años, el colegio Louis-le-Grand fue su mundo. Era uno de los centros educativos más importantes de Francia, con una formación que combinaba la retórica y la filosofía clásica de Platón, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano con las nuevas ciencias y el pensamiento racionalista de la Europa moderna. Robespierre fue un estudiante dedicado y brillante. Ganó numerosos premios a lo largo de sus años allí, y en 1775 fue elegido, entre los 500 alumnos del colegio, para pronunciar un discurso de bienvenida ante el rey Luis XVI durante una visita real. Era un honor notable para un joven sin conexiones aristocráticas ni riqueza familiar. Pero más allá del reconocimiento académico, lo que verdaderamente formó a Robespierre durante esos años fue su encuentro con las ideas del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era el pensador más influyente de la Ilustración francesa, y su obra El contrato social, publicada en 1762, planteaba una idea que resultaba profundamente subversiva para el orden establecido: los monarcas absolutos no gobernaban por mandato divino, sino que su legitimidad dependía de si actuaban conforme a la voluntad general del pueblo. Si un gobierno fallaba a sus ciudadanos, el pueblo tenía derecho a rechazarlo. Para un joven que había crecido sin padre, sin estabilidad y con una sensación permanente de agravio hacia el mundo, esas ideas no eran solo teorías filosóficas. Eran una justificación y una misión. Robespierre también admiraba el concepto rousseauiano del yo virtuoso, la idea de que un hombre verdaderamente justo debe estar guiado únicamente por su conciencia, sin doblarse ante las presiones externas ni ante los intereses de los poderosos. Esa idea se instaló en él de una manera que, con el tiempo, se volvería peligrosa.
Porque un hombre convencido de su propia virtud absoluta no tiene frenos naturales. No necesita dudar, ni escuchar, ni ceder. Solo necesita actuar. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. En 1781, Robespierre se graduó como abogado y recibió un pago de 600 libras por su excelencia académica, una suma que superaba el costo de un año entero de vida. Regresó a Arras, donde ingresó al Colegio de Abogados el 15 de mayo de ese mismo año y fue nombrado juez en el Tribunal Penal de la ciudad en marzo de 1782, a una edad notablemente temprana. Tenía todo lo necesario para construir una carrera sólida y tranquila en su ciudad natal. Sin embargo, pocas semanas después de asumir su cargo, renunció. La razón que dio fue su oposición a la pena de muerte. Como juez, se había visto obligado a considerar una condena capital y no pudo hacerlo. Prefirió abandonar el cargo antes que firmar la muerte de un hombre. Es uno de los datos más llamativos de toda su biografía, y merece un momento de atención, porque quien renunció a juzgar por no poder condenar a muerte a nadie sería, años más tarde, el arquitecto de uno de los periodos de ejecuciones masivas más intensos de la historia europea. Además de su rechazo a la pena de muerte, el joven Robespierre también se oponía al celibato clerical, a la esclavitud y sobre todo, al poder excesivo del antiguo régimen, esa estructura de monarquía, aristocracia e iglesia que gobernaba Francia desde hacía siglos. No era un hombre violento en esos años. Era un abogado de provincia, delgado, pálido, con un tic facial que dañaba su vista con el tiempo y que lo obligaba a usar 2 pares de lentes al mismo tiempo. Medía apenas 1,60 m, era pequeño incluso para los estándares de su época, y llevaba una vida austera, con una dieta tan escasa que a veces no desayunaba más que un poco de leche. Sin embargo, su reputación como abogado fue creciendo en Arras. Se convirtió en director de la Academia de Arras y fue admitido en la exclusiva Sociedad de los Rosati en 1787. Era un hombre respetado en su ciudad, conocido por defender causas de los más pobres y por su rigor intelectual. Pero también era un hombre que acumulaba resentimientos, que observaba el mundo con desconfianza, y que había construido una imagen de sí mismo como alguien moralmente superior a quienes lo rodeaban. Hacia finales de la década de 1780, Francia estaba entrando en una crisis que no tenía solución fácil. Décadas de guerras costosas contra Gran Bretaña, incluyendo la Guerra de los 7 Años y el apoyo francés a la Revolución Americana, habían dejado las finanzas del Estado al borde del colapso. A eso se sumaron malas cosechas, hambre en las zonas rurales y el resentimiento de millones de franceses que pagaban impuestos pero no tenían ninguna representación política. Los Estados Generales, el equivalente francés del Parlamento, no se habían convocado desde el año 1614. Un silencio de 175 años que representaba todo lo que estaba roto en el sistema. Para cuando Francia comenzó a moverse hacia ese punto de quiebre, Robespierre tenía 30 años, era un abogado conocido en su provincia, y ardía con ideas que no habían encontrado todavía el escenario que necesitaban. Ese escenario estaba a punto de abrirse. En enero de 1789, cuando la corona francesa anunció que convocaría los Estados Generales por primera vez en 175 años, Robespierre vio una oportunidad. No tardó en lanzar su campaña para ser elegido como diputado de Artois. Su primera acción fue publicar un panfleto en el que atacaba directamente a las élites locales, a la aristocracia y al clero, responsabilizándolos de todos los problemas que afectaban a la región. Era un mensaje claro: los pobres merecían justicia, y el sistema existente se la negaba deliberadamente. Las élites de la región tenían una influencia considerable sobre quien terminaba siendo elegido para representarla, lo cual hacía que el mensaje populista de Robespierre fuera un riesgo calculado. Sin embargo, todo cambió el 7 de marzo de 1789, cuando la corona anunció que Artois elegiría a sus representantes mediante elección popular. Esa decisión le abrió el camino. Su discurso resonaba especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza era más visible y el resentimiento hacia las clases privilegiadas más profundo. El 20 de abril de 1789, más de 1000 representantes de los 3 estamentos se reunieron en Arras y eligieron a 8 diputados del tercer estado. Robespierre fue uno de ellos. Los Estados Generales se reunieron por primera vez el 5 de mayo de 1789 en Versalles. El objetivo del rey y sus ministros era sencillo en apariencia:
convocar el Parlamento por un periodo breve, obtener un subsidio financiero de los estamentos para resolver la crisis del tesoro y luego disolverlo con el menor número de concesiones posible. Era la forma en que los parlamentos habían funcionado en Francia, España e Inglaterra durante siglos. Lo que Luis XVI y sus consejeros no calcularon correctamente fue que con 175 años de demandas acumuladas, una crisis económica sin resolver, hambre en el campo y toda una generación empapada de ideas ilustradas sobre representación y soberanía popular, los delegados no iban a simplemente votar un subsidio y marcharse a casa. Robespierre llegó a Versalles como un hombre relativamente desconocido fuera de Artois. En términos físicos no imponía, 1,60 m de estatura, pálido, delgado, con un tic facial que dañaba progresivamente su vista y lo obligaba a usar 2 pares de lentes a la vez. Su dieta era tan austera que habitualmente no desayunaba más que un poco de leche. Pero lo que le faltaba en presencia física lo compensaba con una claridad ideológica que pocos de sus contemporáneos tenían. Sabía exactamente lo que quería y tenía la disciplina para perseguirlo. Dentro de los primeros días en Versalles, Robespierre ya se había vinculado con el Club Bretón, una facción de delegados radicales provenientes de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia, que presionaba para que cada miembro de los Estados Generales tuviera un voto individual, en lugar del sistema tradicional donde cada estamento votaba como bloque. Ese sistema antiguo permitía a la aristocracia y al clero actuar juntos para bloquear cualquier reforma propuesta por el tercer estado. Cambiar esa regla era una condición indispensable para que la mayoría del pueblo tuviera algún peso real en las decisiones. Uno de los actores más influyentes de ese momento fue el clérigo y escritor político Abbé Sieyes, quien había publicado en enero de ese mismo año un panfleto que argumentaba que el tercer estado era la representación verdadera de la nación y tenía el derecho de reorganizar la estructura política de Francia de manera independiente. Desde el 11 de mayo, los representantes del tercer estado comenzaron a reunirse separados de los otros 2 estamentos. Era un movimiento de ruptura, y para junio de 1789 quedaba claro que el rey y sus ministros estaban perdiendo el control de lo que habían convocado. El 20 de junio ocurrió uno de los momentos fundacionales de la Revolución Francesa. Los miembros del tercer estado llegaron a su sala de reuniones en Versalles y la encontraron cerrada. Se trasladaron a una cancha de tenis cercana y allí, en lo que se conoció como el juramento del juego de pelota, firmaron una declaración comprometiéndose a no disolverse hasta haber acordado una nueva constitución para Francia. Robespierre fue el 45º signatario. Era un acto de desafío directo a la corona, y los que lo firmaron sabían exactamente lo que estaban haciendo. A comienzos de julio la Asamblea comenzó a trasladar sus actividades a París y tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. El 14 de julio de 1789, los ciudadanos de París asaltaron la fortaleza de la Bastilla, el símbolo más visible del poder absolutista de la monarquía. La noticia sacudió a Europa entera. Robespierre calificó a los manifestantes como un ejército patriota, y declaró estar presenciando los mayores eventos que la historia de la humanidad puede revelar. Lo que resulta significativo no es solo su entusiasmo, sino su reacción ante los aspectos más violentos del asalto, incluyendo el asesinato brutal del gobernador de la prisión a manos de la multitud. No lo condenó. Lo asimiló como parte necesaria del proceso. En las semanas siguientes, los disturbios se extendieron por toda Francia. El 4 de agosto, la Asamblea votó el fin del feudalismo y abolió los privilegios especiales de la aristocracia y el clero. Fue una transformación radical de la estructura social de Francia, ejecutada en una sola sesión nocturna. Robespierre no tuvo un papel protagónico en ese debate específico, aunque intervino para insistir en la libertad de prensa y en un sistema de impuestos más progresivo. El 4 de octubre de 1789, nuevos disturbios estallaron en París por la escasez de pan. Al día siguiente, un grupo de aproximadamente 7.000 mujeres marchó desde París hasta Versalles para confrontar directamente al rey. La multitud irrumpió en el Palacio de Versalles y la familia real fue obligada a trasladarse al Palacio de las Tullerías en París. En los hechos, el rey y su familia eran ahora prisioneros del proceso revolucionario dentro de la capital. El 19 de octubre la Asamblea se reconstituyó en París para trabajar en la nueva Constitución y en la definición del papel del rey en el nuevo Estado francés. Robespierre fue creciendo en influencia dentro de ese debate. Se opuso con firmeza a que el rey recibiera un poder de veto sobre las leyes aprobadas por la Asamblea, argumentando que la soberanía pertenecía a los representantes del pueblo y no a la corona.
Finalmente se llegó a un compromiso: el rey recibiría un veto suspensivo, es decir, podría retrasar una ley pero no bloquearla permanentemente. No era lo que los más conservadores querían, pero tampoco era lo que Robespierre exigía. También luchó activamente contra la propuesta de limitar el derecho al voto a los llamados ciudadanos activos, aquellos que pagaban un nivel mínimo de impuestos, lo que habría dejado a los franceses más pobres sin representación política. Fue una de las batallas que más lo definió públicamente en ese periodo. En enero de 1790 declaró en un discurso que todos los franceses deben tener acceso a todos los cargos públicos, sin otra distinción que la virtud y el talento. Era la clase de frase que la gente en París recordaba y repetía. El 31 de marzo de 1790 fue elegido presidente de los clubes jacobinos en París. Los jacobinos habían nacido como una rama del Club Bretón durante los primeros meses de la Revolución y se habían convertido en la primera organización política de alcance nacional en Francia, con clubes establecidos en ciudades y pueblos de todo el país. Sus miembros eran intelectuales radicales que se consideraban a sí mismos los guardianes de los principios de la Revolución. Bajo el liderazgo de Robespierre, el movimiento fue creciendo en coherencia ideológica y en influencia pública. A lo largo de 1790, su perfil nacional se consolidó. Aparecía con frecuencia en la prensa francesa, recibía cartas de todo el país y en junio fue elegido secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. En mayo de ese mismo año, él y su aliado Jérôme Pétion fueron aclamados por una multitud enorme frente al Palacio de las Tullerías después de aprobar una ley que limitaba el papel del rey en la política exterior. Era ya una figura reconocida en todo el país. Durante ese periodo también comenzó a difundir activamente el miedo a un complot contrarrevolucionario. En numerosos discursos advertía al pueblo sobre las fuerzas aristocráticas y monárquicas que, según él, trabajaban desde las sombras para destruir la revolución. La prensa moderada descartó muchas de esas advertencias, pero resonaron profundamente entre la población. Era una táctica que Robespierre utilizaría con creciente frecuencia en los años siguientes, y que con el tiempo se convertiría en uno de los instrumentos más letales de su poder. Fue también en ese periodo cuando comenzó su amistad con Louis Antoine de Saint-Just, un joven de 23 años que servía en la Guardia Nacional y que comenzó a enviarle cartas llenas de admiración por su defensa de los principios revolucionarios. Los dos hombres desarrollaron una afinidad política e intelectual profunda. Saint-Just se convertiría en uno de los colaboradores más cercanos y más temidos de Robespierre durante los años que siguieron. El 5 de diciembre de 1790, Robespierre pronunció el que muchos consideran el discurso más importante de su vida hasta ese momento. En él presentó la divisa que se convertiría en el símbolo permanente de la Revolución Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. El 2 de abril de 1791 murió el conde de Mirabeau, presidente de la Asamblea y líder no oficial del Tercer Estado. Mirabeau era un moderado, pero era también un orador de talento excepcional y uno de los hombres más respetados dentro del proceso revolucionario. Su muerte dejó un vacío político considerable. Robespierre lo ocupó. Entre mayo y junio de ese año propuso que todos los franceses fueran declarados ciudadanos activos con derecho al voto, abogó nuevamente por la abolición de la pena de muerte y fue nombrado fiscal público de París el 11 de junio. Su posición se afianzaba cada semana. Sin embargo, el evento que más fortaleció su influencia llegó el 20 de junio de 1791, cuando el rey y su familia intentaron escapar de París hacia los Países Bajos austríacos para buscar el apoyo del gobierno austriaco, encabezado por el hermano de la reina María Antonieta, el emperador Leopoldo II. La familia real llegó a menos de 30 kilómetros de su destino antes de que Luis XVI fuera reconocido en el pueblo de Varennes y detenido por orden de la Asamblea. Fue devuelto a París en medio de un silencio humillante. La Asamblea lo suspendió de todas sus funciones. Robespierre reaccionó de inmediato. En un discurso ante los jacobinos el 21 de junio acusó de traición a todos los miembros de la Asamblea que defendían al rey. Sus acusaciones crearon una fractura profunda dentro del movimiento jacobino. Una parte considerable de los miembros, que aún apoyaba la idea de una monarquía constitucional, abandonó los jacobinos para formar un club separado y más moderado, los Feuillants. Para Robespierre, esa ruptura fue en realidad una ventaja. Los jacobinos que quedaron eran los más radicales, los más afines a su visión, y él tenía ahora un control mucho más completo sobre el movimiento.
El 17 de julio, los jacobinos encabezaron una protesta en el Campo de Marte, donde una multitud se había reunido para firmar una petición que exigía la destitución del rey. La situación se descontroló. La Guardia Nacional, bajo las órdenes del marqués de Lafayette, disparó primero al aire y luego directamente sobre la multitud cuando ésta no se dispersó. Entre 12 y 50 manifestantes murieron en lo que se conoció como la masacre del Campo de Marte. Las autoridades ordenaron arrestos y Robespierre, que temía ser incluido entre los detenidos, aceptó la invitación de Maurice Duplay, un carpintero que lo admiraba, para instalarse en su casa en la Rue Saint-Honoré. Terminó quedándose allí de manera permanente. El 3 de septiembre de 1791, la nueva Constitución francesa fue formalmente aceptada. Gracias a una disposición que el propio Robespierre había propuesto, ninguno de los diputados de la Asamblea podía presentarse a las elecciones de la nueva Asamblea Legislativa. Esa medida, presentada como un gesto de desinterés político, significaba que Maximilien tendría que volver temporalmente a Arras. El último día de la Asamblea, él y Pétion salieron a las calles de París y fueron recibidos por una multitud que los coronó con guirnaldas de laurel. Era un hombre célebre. Pasó 46 días en Artois antes de regresar a París el 28 de noviembre. En ese viaje de regreso, atravesando una región que bordeaba los Países Bajos austríacos, donde la posibilidad de guerra con Austria y Prusia era cada vez más real, llegó a la conclusión de que Francia no estaba preparada para un conflicto armado. Volvió a París con esa convicción y comenzó a liderar desde los jacobinos una campaña contraria a la guerra, mientras continuaba alertando sobre los enemigos internos de la revolución. La calma no duraría mucho. Francia estaba a punto de declarar guerra a Austria, la monarquía estaba a punto de caer, y el periodo más violento de la historia revolucionaria estaba apenas comenzando. A principios de 1792, Francia estaba dividida sobre una pregunta que no tenía respuesta fácil: si declarar guerra a Austria o no. El rey de los austriacos era el cuñado de Luis XVI, y desde la fallida fuga a Varennes quedaba claro que la familia real esperaba una intervención extranjera que restaurara su autoridad. Jacques Brissot, el líder de los girondinos, argumentaba que la guerra unificaría a los franceses y fortalecería la economía. Robespierre se opuso, advirtiendo que ni una victoria que condujera a una dictadura militar ni una derrota que restaurara la monarquía serían beneficiosas para Francia. Sin embargo, la marea de opinión fue en otra dirección. El 20 de abril de 1792, Francia declaró la guerra a Austria. Prusia respondió de inmediato poniéndose del lado austriaco. Las primeras semanas de la guerra fueron un desastre. Regimientos enteros se desbandaron. Los soldados abandonaron a sus oficiales. La disciplina se evaporó casi de inmediato. Los ejércitos extranjeros comenzaron a avanzar hacia París, y el miedo a la invasión se instaló en la capital con una rapidez que transformó el clima político por completo. La paranoia creció. La desconfianza entre facciones se intensificó. Y Robespierre, cada vez más aislado de sus antiguos aliados, fundó su propio periódico político en mayo de ese año y lo usó para atacar a sus rivales, especialmente a Brissot y los girondinos, a quienes culpaba directamente del desastre militar. En ese contexto de miedo y faccionalismo, Georges Danton tomó la iniciativa. En la noche del 9 de agosto de 1792, los 48 distritos de París formaron la llamada Comuna Insurreccional y derrocaron el gobierno municipal de la ciudad. Al día siguiente, Danton dirigió a una multitud armada hacia el Palacio de las Tullerías, donde la familia real vivía bajo vigilancia desde octubre de 1789. Cientos de personas resultaron heridas y algunas murieron en los enfrentamientos antes de que la Guardia Real fuera expulsada. El rey fue arrestado ese mismo día y trasladado a la antigua fortaleza parisina del Temple. La monarquía constitucional había terminado. Lo que vendría después sería una república, aunque nadie tenía todavía claro exactamente qué clase de república sería. Robespierre subió ese mismo día a la tribuna de un club jacobino para proclamar que el espíritu de 1789 había sido recuperado. Fue elegido miembro de la Comuna de París y luchó activamente por su legitimidad frente a la Asamblea Legislativa, cuyos miembros intentaban disolverla como una fuente rival de poder. Sin embargo, mientras los debates políticos continuaban, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo en las calles. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 1792, grupos de guardias, revolucionarios y sansculottes irrumpieron en las cárceles de París y masacraron a más de 1000 presos.
Las víctimas incluían aristócratas, sacerdotes, guardias reales y criminales comunes. No hubo juicios. No hubo evidencias. Solo la decisión colectiva de una multitud de que esos hombres representaban una amenaza para la revolución. Robespierre no detuvo las masacres. En cambio, exigió el establecimiento de un tribunal revolucionario para investigar actividades contrarrevolucionarias, como si el problema no fuera la violencia sino la falta de un procedimiento formal para ejercerla. Fue precisamente en ese momento, con la sangre de los presos todavía fresca, cuando correspondía preguntarse qué había quedado de las promesas originales de la revolución. En 1789, el pueblo francés había salido a las calles por razones concretas y urgentes: el precio del pan era insostenible, los impuestos aplastaban a los más pobres, la economía estaba en ruinas y el Estado era incapaz de responder a las necesidades básicas de su población. Esas eran las promesas implícitas de la revolución: que las cosas mejorarían. Que la justicia no sería solo una palabra. Que el hambre tendría fin. Nada de eso había ocurrido. El pan seguía siendo caro. Los impuestos seguían siendo una carga. Las guerras que la revolución había lanzado estaban drenando el tesoro con la misma voracidad que las guerras del antiguo régimen. Lo que la revolución había entregado en lugar de soluciones materiales era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de palabras elevadas sobre libertad, igualdad y los derechos inalienables de todos los hombres. Era un texto poderoso en sus formulaciones. Pero las palabras no alimentan a nadie. Es un patrón que se repite con frecuencia en la historia política. Cuando un movimiento no puede cumplir sus promesas materiales, las sustituye con ideología, con símbolos y con enemigos. La Declaración de los Derechos del Hombre funcionó exactamente como ese sustituto. Prometía igualdad ante la ley en un país donde el tribunal revolucionario operaba sin posibilidad de apelación. Proclamaba la libertad de todos los ciudadanos en una ciudad donde bastaba con que un vecino te denunciara para terminar en prisión. Declaraba que la soberanía residía en el pueblo en un sistema donde un comité reducido de hombres tomaba decisiones de vida o muerte sin consultar a nadie. No fue la última vez en la historia que un movimiento político utilizó el lenguaje de los derechos para construir un sistema de control. Pero fue una de las primeras veces que ocurrió a esa escala, con esa velocidad, y con resultados tan devastadores. El 20 de septiembre de 1792, los ejércitos franceses derrotaron a las fuerzas prusianas invasoras en la batalla de Valmy, impidiendo la ocupación de París y salvando temporalmente a la revolución. Al día siguiente, el 21 de septiembre, la monarquía absoluta fue formalmente abolida y se proclamó la Primera República Francesa. Era un momento histórico. Pero los problemas que habían generado la revolución no habían desaparecido, y ahora había que tomar una decisión sobre el rey. Robespierre fue elegido como el primer diputado de París para la nueva Convención Nacional, que reemplazaría a la Asamblea Legislativa y se encargaría de redactar la primera constitución plenamente republicana de Francia. Junto a él fueron elegidos Danton y Marat. En la apertura de la convención el 20 de septiembre, Robespierre y sus aliados radicales ocuparon los asientos más altos a la izquierda del hemiciclo y fueron conocidos desde entonces como los Montagnards, la montaña. La facción moderada rival, liderada por Brissot, fue conocida como los girondinos. La guerra entre ambos grupos comenzó de inmediato. Los girondinos acusaron a Robespierre de aspirar a la tiranía. Robespierre y sus aliados trabajaron para expulsar a los diputados girondinos de los clubes jacobinos. El 5 de noviembre de 1792, Robespierre pronunció uno de sus discursos más importantes, defendiéndose de los ataques de sus rivales y sancionando explícitamente la violencia reciente como algo indispensable para el avance de la revolución. El discurso fue recibido con entusiasmo en los clubes jacobinos. En noviembre de ese año comenzó el debate sobre el destino del rey. El joven Saint-Just, de 25 años, pronunció un discurso que paralizó la convención. Su argumento era simple y brutal: Luis XVI era un enemigo del pueblo y por tanto debía reinar o morir. Robespierre siguió 2 semanas después con una intervención en la que insistía en que ejecutar al rey era una necesidad para preservar la revolución. El 14 de enero de 1793, la convención encontró al rey culpable de alta traición por unanimidad. 3 días después, 361 diputados votaron por la ejecución, alcanzando la mayoría por un solo voto. Luis XVI fue guillotinado el 21 de enero de 1793. Era el único rey de Francia que moriría ejecutado.
Tras la ejecución del rey, la guerra se intensificó. La Convención declaró la guerra a Gran Bretaña y a la República Holandesa. Dentro de Francia, estallaron revueltas realistas y católicas en varias provincias, especialmente en la región de la Vendée, en el oeste del país, y en el sur, alrededor de Marsella y Tolón. La Vendée merece atención particular. No fue solo una revuelta política. Fue una región profundamente católica que se levantó porque la revolución había comenzado a perseguir a la Iglesia, cerrar parroquias, expulsar sacerdotes y destruir las estructuras religiosas que organizaban la vida de comunidades enteras. La represión que siguió fue brutal. Los ejércitos republicanos no distinguieron entre combatientes y civiles. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. Pueblos enteros fueron destruidos. Se estima que entre 100.000 y 250.000 personas murieron en la supresión de la Vendée, aunque las cifras precisas siguen siendo debatidas por los historiadores. Fue uno de los episodios más sangrientos de toda la era revolucionaria, y ocurrió en nombre de la libertad y los derechos del hombre. Ante la presión de la guerra exterior y las revueltas internas, Danton y Robespierre pidieron conjuntamente el restablecimiento de un tribunal revolucionario para identificar y eliminar a las fuerzas contrarrevolucionarias. La Convención aprobó el tribunal en marzo de 1793. Estaba compuesto por 12 jurados seleccionados por la Comuna Insurreccional. No existía posibilidad de apelación contra sus veredictos. El 11 de mayo de 1793, las secciones de París exigieron a la Convención que expulsara a los diputados girondinos. El 2 de junio, una multitud armada de sansculottes rodeó la sede de la Convención y forzó la expulsión y arresto de 29 diputados girondinos. Era el fin de cualquier pretensión de pluralismo político dentro de la República. Los girondinos habían representado una visión más moderada, más descentralizada, más respetuosa de los procedimientos legales. Con su eliminación, el campo quedó libre para lo que vendría. El 27 de julio de 1793, Maximilien Robespierre fue elegido miembro del Comité de Salvación Pública, el órgano ejecutivo de la República que en la práctica concentraba el poder real del gobierno francés. En septiembre de ese mismo año, la Convención aprobó la Ley de Sospechosos, que permitía el arresto de cualquier persona que hubiera, demostrado por su conducta, sus relaciones, sus palabras o sus escritos, ser enemiga de la revolución. No se requería evidencia concreta. No había un umbral claro de prueba. Bastaba con la sospecha, con una denuncia, con haber dicho algo en el momento equivocado frente a la persona equivocada. La maquinaria estaba lista. Solo faltaba que alguien la pusiera en marcha a plena velocidad. Para finales de 1793, la Revolución Francesa había recorrido un camino que muy pocos de sus participantes originales habrían podido anticipar en 1789. Lo que había comenzado como un movimiento para reformar un sistema fiscal injusto y dar representación política a los ciudadanos sin voz se había transformado en algo cualitativamente diferente. Francia era ahora una república en guerra con la mayor parte de Europa, gobernada por un comité ejecutivo que concentraba poderes que ningún rey francés había ejercido jamás, y que había convertido la sospecha política en delito punible con la muerte. En el centro de ese sistema estaba Maximilien Robespierre, miembro del Comité de Salvación Pública desde julio de ese año, y el hombre cuya influencia sobre la dirección ideológica de la República era ya indiscutible. Pero para entender lo que ocurrió en ese periodo, no basta con seguir la trayectoria de Robespierre como figura política. Hay que entender también lo que la revolución estaba haciendo con la sociedad francesa en sus niveles más profundos, porque fue en ese proceso donde se reveló con mayor claridad la naturaleza real del proyecto revolucionario. Y ningún episodio lo revela con más crudeza que la relación entre la revolución y la Iglesia católica. Desde los primeros años de la revolución, la Iglesia había sido un objetivo. En agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente abolió los diezmos y confiscó las propiedades eclesiásticas para cubrir las deudas del Estado. En julio de 1790 aprobó la Constitución Civil del Clero, que convertía a los sacerdotes en funcionarios del Estado pagados con fondos públicos y exigía que prestaran juramento de lealtad a la República antes que a Roma. El Papa Pío X condenó la medida. Aproximadamente la mitad de los sacerdotes de Francia se negaron a jurar. Fueron declarados refractarios, es decir, enemigos de la República, y comenzaron a ser perseguidos. Lo que importa entender es lo que la Iglesia representaba en la práctica para la población francesa antes de que todo esto ocurriera.
no era únicamente una institución religiosa en el sentido moderno de la palabra. Era la columna vertebral de la vida social del país. La Iglesia administraba los hospitales. La Iglesia dirigía las escuelas y era la única fuente de educación accesible para la mayoría de los franceses. La Iglesia mantenía los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. La Iglesia organizaba la caridad para los pobres, gestionaba los orfanatos y operaba el único sistema de asistencia social que existía en una época donde el Estado no ofrecía ningún equivalente. Para un campesino en cualquier rincón de Francia, la parroquia local no era un símbolo de opresión aristocrática. Era el centro de su comunidad, el lugar donde sus hijos eran bautizados, donde sus padres eran enterrados, donde se recibía ayuda en tiempos de hambre o enfermedad, y donde el año adquiría su ritmo y su significado. Cuando los revolucionarios atacaron la Iglesia, no estaban simplemente combatiendo una institución corrupta con demasiado poder político. Estaban desmantelando la infraestructura social más extensa y más arraigada del país. Y no la reemplazaron con nada equivalente. Las ideas abstractas sobre la virtud republicana y los derechos del ciudadano no gestionaban hospitales ni alimentaban huérfanos. La Declaración de los Derechos del Hombre no enterraba a los muertos ni consolaba a las viudas. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. Y si quieres apoyar de una manera más directa todo el trabajo que hay detrás de contenidos como este, puedes enviarme un super chat. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo. La campaña de descristianización que alcanzó su punto más agresivo entre el otoño de 1793 y la primavera de 1794 fue impulsada principalmente por la facción hebertista, liderada por Jacques Hebert, el director del periódico radical Le Père Duchesne, y por figuras como el representante en misión Joseph Fouché y el sacerdote renegado Jacques Roux. Lo que llevaron a cabo fue sistemático. Las iglesias de toda Francia fueron cerradas por la fuerza, despojadas de sus ornamentos y reconvertidas en templos de la razón, almacenes militares, establos o prisiones. La Catedral de Notre-Dame de París fue renombrada Templo de la Razón y en su interior se organizó una ceremonia donde una actriz vestida como la diosa de la razón fue paseada ante la multitud en una parodia deliberada del culto católico. Los sacerdotes que se negaban a renunciar públicamente a sus votos enfrentaban el arresto y con frecuencia la guillotina. Muchos fueron ejecutados únicamente por ser sacerdotes, sin ningún otro cargo concreto. Las estatuas religiosas fueron destruidas. Las cruces fueron arrancadas de los cementerios. En las puertas de los camposantos se ordenó colocar la inscripción, «La muerte es un sueño eterno», sustituyendo cualquier referencia cristiana a la resurrección o la vida eterna. El calendario revolucionario abolió los domingos y los días de los santos y los reemplazó con una semana de 10 días, diseñada específicamente para interrumpir el ritmo de la vida cristiana. Los nombres de ciudades y pueblos que contenían nombres de santos fueron cambiados por la fuerza. Todo esto era presentado por sus promotores como el triunfo de la razón sobre la superstición, del progreso sobre el oscurantismo. Era el lenguaje que la Ilustración había puesto en circulación y que la revolución estaba llevando a sus consecuencias más extremas. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era algo que el siglo XX reconocería con claridad: un Estado que había decidido que tenía el derecho y la obligación de eliminar cualquier fuente de autoridad moral que no fuera él mismo. La Iglesia, por su propia naturaleza, afirmaba que existe una ley por encima de la ley de los hombres. Que hay una autoridad que ningún gobierno puede reclamar como propia. Esa afirmación es incompatible con un sistema que pretende ser la fuente última de todo valor y toda verdad. Y por eso tenía que ser destruida. Este patrón no nació ni murió con la Revolución Francesa. La Unión Soviética cerró iglesias, ejecutó sacerdotes y convirtió catedrales en museos del ateísmo, reemplazando el cristianismo con el marxismo-leninismo como sistema de verdad absoluta. La China de Mao destruyó templos, prohibió la práctica religiosa y persiguió a creyentes de toda tradición durante la Revolución Cultural. En todos esos casos, como en la Francia de 1793, el argumento oficial era la liberación del pueblo de la superstición y la opresión clerical. El resultado real fue siempre el mismo: el Estado ocupando el espacio que antes pertenecía a Dios, y usando ese espacio para ejercer un control sobre la vida humana que ninguna institución religiosa había alcanzado jamás. Robespierre observaba todo esto con una posición que resulta reveladora. No era un defensor de la Iglesia. Era un hombre que había absorbido las ideas deístas de la Ilustración y que creía en una especie de ser supremo abstracto, despojado de todo contenido cristiano específico.
Pero también era un político suficientemente astuto para entender que la campaña de descristianización agresiva estaba generando resistencia en las zonas rurales de Francia, que eran profundamente católicas, y que esa resistencia era un problema político concreto. Su oposición a los excesos de Hebert no surgía del respeto hacia la fe de los franceses sino del cálculo de que destruir la religión demasiado rápido creaba más enemigos de los que eliminaba. Era una diferencia de método, no de principio. Esa resistencia rural que Robespierre temía ya se había convertido en algo mucho más grave que un problema político. En la región de la Vendée, en el oeste de Francia, había estallado en marzo de 1793 una revuelta que la República nunca esperó enfrentar con esa intensidad. La Vendée era una región profundamente católica, con una relación estrecha entre sus comunidades y sus párrocos locales. Cuando la constitución civil del clero exigió que los sacerdotes juraran lealtad al Estado antes que a Roma, la Vendée rechazó esa exigencia con una convicción que el gobierno parisino no supo interpretar correctamente. Cuando la República comenzó a reclutar hombres para las guerras externas, la resistencia se convirtió en una rebelión abierta. Los rebeldes de la Vendée no eran un ejército profesional ni una fuerza organizada con apoyo extranjero significativo. Eran campesinos, artesanos y trabajadores que combatían cerca de sus propias aldeas, bajo el mando de líderes locales que incluían a nobles pero también a hombres de origen humilde. Luchaban por sus parroquias, por sus sacerdotes, por su forma de vida. La propaganda republicana los presentó desde el principio como fanáticos manipulados por aristócratas y curas reaccionarios, como bárbaros que se oponían al progreso de la civilización. Esa caracterización tenía un propósito político claro: si el enemigo era subhumano o irredimible, su exterminio no requería justificación moral. La respuesta de la República a la Vendée fue escalando progresivamente en brutalidad. Los primeros enfrentamientos militares no lograron aplastar la rebelión, y la resistencia vendeana infligió derrotas significativas a los ejércitos republicanos durante los primeros meses. En agosto de 1793, la Convención declaró que la Vendée debía ser destruida. El general Jean-Baptiste Carrier fue enviado a Nantes, la ciudad más cercana a la zona de combate, con órdenes de liquidar a los prisioneros y a los sospechosos de simpatizar con la rebelión. Lo que organizó allí merece ser descrito con precisión, porque la precisión es la única manera de entender la magnitud de lo que ocurrió. Carrier implementó los llamados noyades, ahogamientos masivos en el río Loira. Los prisioneros, que incluían sacerdotes, monjas, mujeres y niños, eran cargados en barcazas con trampillas en el casco, conducidos al centro del río y hundidos. Carrier se refirió a este procedimiento como la bañera nacional. En tierra, el general François-Joseph Westermann organizó columnas de soldados con órdenes de no dejar nada en pie. Escribió a la Convención en diciembre de 1793, «La Vendée ya no existe. He aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres que al menos no tendrán más hijos de bandidos. No tengo ningún prisionero que reprocharme». En enero de 1794, el general Louis-Marie Turreau organizó las columnas infernales, 12 columnas de soldados que avanzaron en paralelo a lo largo y ancho de la Vendée con instrucciones explícitas de quemar cada aldea, matar a todo ser viviente que encontraran, humano o animal, y destruir cada cosecha y cada edificio. Las órdenes no distinguían entre combatientes y no combatientes. Eran órdenes de exterminio territorial. Las columnas operaron durante meses. Los informes que llegaban a París no eran secretos. Los representantes en misión enviaban comunicaciones detalladas sobre lo que estaban haciendo, y la Convención las recibía sin ordenar que se detuviera el proceso. Algunos diputados las celebraron. El Comité de Salvación Pública, del que Robespierre era miembro central, no intervino para frenar las operaciones. La destrucción de la Vendée era política oficial de la República, ejecutada con métodos que las generaciones siguientes reconocerían sin dificultad como genocidio. Las estimaciones sobre el número de muertos en la Vendée entre 1793 y 1795 varían considerablemente según los historiadores y las metodologías utilizadas. Las cifras más conservadoras hablan de entre 100.000 y 150.000 muertos. Otras estimaciones elevan esa cifra a 250.000 o más. El historiador Reynald Secher, que produjo el estudio demográfico más detallado de la región, utilizó el término populicidio para describir lo ocurrido y documentó la destrucción sistemática de entre un tercio y la mitad de la población de ciertas zonas de la región. El debate académico sobre si aplicar el término genocidio ha continuado durante décadas,
con una parte significativa de la historiografía francesa resistiendo esa denominación por razones que tienen más que ver con la protección de la herencia revolucionaria que con el análisis histórico objetivo. Esa resistencia es en sí misma una forma de minimización. Lo que hace a la Vendée especialmente significativa en el contexto de este relato es la contradicción que expone con una claridad que ningún argumento puede suavizar. La misma revolución que había proclamado los derechos inalienables de todos los ciudadanos franceses ordenó el exterminio de decenas de miles de ciudadanos franceses por practicar su religión y negarse a someterse a las demandas del Estado. La misma república que había declarado que la soberanía residía en el pueblo masacró sistemáticamente a una parte de ese pueblo porque ese pueblo tenía una visión diferente de cómo debía organizarse su vida. No hubo en ese proceso ninguna tensión ni contradicción interna reconocida por los perpetradores. Actuaron con la convicción plena de que estaban haciendo lo correcto porque estaban defendiendo la revolución, y la revolución era, por definición, el bien supremo. Esa convicción es la marca característica de todos los totalitarismos posteriores. No es la crueldad lo que los define fundamentalmente, aunque la crueldad es siempre una consecuencia. Es la certeza ideológica absoluta que convierte la violencia en virtud. Es la creencia de que el proyecto político es tan verdadero y tan necesario que cualquier obstáculo humano a su realización puede y debe ser eliminado. La Vendée fue la primera vez en la historia moderna que un Estado europeo aplicó esa lógica de manera sistemática y a escala masiva. No sería la última. Mientras todo esto ocurría en el oeste de Francia, en París la revolución continuaba consumiendo a sus propios actores. En octubre de 1793, María Antonieta fue llevada ante el Tribunal Revolucionario. El juicio duró 2 días. Las acusaciones incluían traición, conspiración con potencias extranjeras y cargos de naturaleza personal tan degradantes que la propia sala quedó en silencio cuando fueron leídos. María Antonieta respondió a los cargos más graves con una frase que resonó incluso entre quienes la odiaban: la naturaleza misma se revela ante semejante acusación hecha a una madre. Fue declarada culpable y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Tenía 37 años. Días después, 21 líderes girondinos fueron llevados ante el mismo tribunal. Hombres que habían sido diputados elegidos, abogados, intelectuales y figuras públicas respetadas fueron juzgados en un proceso que duró 4 días y que tenía un resultado predeterminado. Todos fueron declarados culpables. Todos fueron guillotinados. Su crimen esencial había sido disentir de Robespierre y los Montagnards y defender una visión más moderada y más descentralizada de la República. La diversidad política dentro de la Convención había terminado. Fue en ese contexto de poder consolidado donde la tensión entre Robespierre y Jacques Hébert llegó a su punto de ruptura. Hébert era el líder de la facción sans-culotte más radical de París, el hombre cuyo periódico Le Père Duchesne había sido durante años el instrumento más efectivo para agitar a las masas populares de la capital. Era también uno de los principales impulsores de la campaña de descristianización y uno de los defensores más ruidosos de la escalada permanente del terror. Para principios de 1794, Hébert representaba un poder autónomo que Robespierre no controlaba y que amenazaba con desestabilizar al propio Comité de Salvación Pública. Robespierre lo hizo arrestar en marzo de 1794. El juicio duró 4 días. Hébert, que había pasado años exigiendo la muerte de otros, fue llevado ante el mismo tribunal que él había contribuido a crear. Fue guillotinado el 24 de marzo de 1794 junto con 17 de sus seguidores. La multitud que se había reunido para verlo morir era en gran parte la misma que lo había aclamado durante años. La revolución no tenía memoria sentimental. Con Hébert eliminado, solo quedaba una figura cuya influencia era comparable a la de Robespierre, Georges Danton. Y Danton había cometido, a los ojos de Robespierre, el error más imperdonable posible. Había comenzado a pedir que el terror fuera moderado. Danton era un hombre diferente a Robespierre en casi todos los aspectos. Era corpulento, ruidoso, apasionado y pragmático donde Robespierre era delgado, contenido, ideológico y rígido. Había sido el motor del asalto a las Tullerías, la voz que movilizó a París en los momentos más críticos del año 1792, y el aliado sin el cual Robespierre no habría llegado a la posición que ocupaba. Pero a principios de 1794, Danton estaba convencido de que la República había derramado suficiente sangre. Que el terror estaba destruyendo a Francia desde adentro. Que era el momento de detenerlo.
Expresó esas opiniones en conversaciones privadas y en declaraciones que llegaron a oídos del comité. Robespierre lo sabía. Y Robespierre tomó su decisión. En la madrugada del 5 de abril de 1794, Danton fue arrestado junto con su aliado Camille Desmoulins, el periodista que había publicado un panfleto pidiendo clemencia y el fin de las ejecuciones masivas. Cuando la noticia del arresto de Danton llegó a la convención, varios diputados intentaron protestar. Fueron silenciados por Saint-Just, quien declaró que cualquiera que defendiera a Danton era sospechoso de complicidad con él. Nadie volvió a hablar. En el juicio, Danton intentó defenderse con la misma energía que había caracterizado toda su vida pública. Su voz era tan potente que podía escucharse desde fuera del edificio del tribunal. Exigió el derecho a presentar testigos. Exigió el derecho a responder a los cargos con evidencia. El tribunal cerró la sesión. Al día siguiente aprobó una ley que permitía excluir a los acusados de su propio juicio si su conducta era irrespetuosa con la justicia. Danton fue declarado culpable y guillotinado ese mismo día, el 5 de abril de 1794. Sus últimas palabras reportadas, dirigidas al verdugo, fueron: «Muéstrale mi cabeza al pueblo. Vale la pena verla». Y según varios testigos, antes de subir al cadalso dijo que Robespierre lo seguiría pronto. Con Danton muerto, Robespierre no tenía ya ningún contrapeso real dentro del gobierno de la República. Los hombres que quedaban en el Comité de Salvación Pública y en la Convención lo temían demasiado para contradecirlo abiertamente. Saint-Just era su aliado más leal. El aparato del terror estaba completamente bajo su influencia. Era el momento de más poder absoluto que Robespierre había tenido en toda su vida. Y fue precisamente en ese momento cuando decidió construir una religión. Robespierre había observado con incomodidad creciente la campaña de descristianización de los hebertistas. No por simpatía hacia el catolicismo, sino porque consideraba que el ateísmo militante era políticamente contraproducente y moralmente inferior a su propia visión del mundo. Creía en un ser supremo, una entidad divina abstracta compatible con la razón ilustrada pero despojada de toda teología cristiana específica. Sin la Trinidad, sin los sacramentos, sin la Escritura, sin la mediación de la Iglesia, sin Cristo. Solo la virtud, la razón y la inmortalidad del alma como fundamentos de una nueva moralidad republicana. En mayo de 1794 convenció a la Convención de adoptar oficialmente el culto del Ser Supremo como la nueva religión de la República Francesa, en reemplazo tanto del catolicismo como del culto de la razón promovido por los hebertistas. El 8 de junio de 1794, en el 11º día del mes de Pradial según el calendario revolucionario, se celebró en París el Festival del Ser Supremo. Aproximadamente 500.000 de personas llenaron el campo de Marte y los Campos Elíseos. Robespierre presidió la ceremonia vestido con un abrigo azul cielo y portando un ramo de flores. Encendió una estatua del ateísmo, que ardió para revelar debajo de ella una estatua de la sabiduría. Pronunció discursos sobre la virtud, la inmortalidad y la relación entre el pueblo francés y el Ser Supremo. Mientras caminaba al frente de la procesión ese día, varios de sus colegas en la convención murmuraban entre sí en voz baja. Algunos decían que estaba yendo demasiado lejos. Que estaba convirtiéndose en algo parecido a un sumo sacerdote de su propia invención. Que la distancia entre presidir una ceremonia religiosa del Estado y declararse un profeta era más corta de lo que parecía. Tenían razón, aunque por razones que no alcanzaban a articular completamente. Lo que Robespierre había construido no era simplemente una nueva religión civil. Era el intento más explícito hasta ese momento de sustituir a Dios por el Estado, y al Estado por un hombre. Un hombre que había destruido la Iglesia porque afirmaba una autoridad por encima de la del gobierno, y que ahora creaba una nueva autoridad espiritual que él mismo controlaba. 2 días después del Festival del Ser Supremo, la Convención aprobó la Ley del 22 de Pradial. La Ley del 22 de Pradial, aprobada por la Convención el 10 de junio de 1794, 2 días después del Festival del Ser Supremo, fue el instrumento legal más brutal que la Revolución Francesa produjo en toda su historia. Su contenido era simple y sus consecuencias fueron inmediatas. La ley eliminó el derecho de los acusados a contar con representación legal. Eliminó la posibilidad de presentar testigos en defensa propia. Redujo las categorías de prueba admisibles a lo que el texto llamaba prueba moral, es decir, la convicción subjetiva del jurado de que el acusado era culpable, sin necesidad de evidencia concreta ni de un proceso de verificación objetiva.
y estableció que la única sentencia posible para cualquier enemigo del pueblo era la muerte. No había penas intermedias. No había posibilidad de deportación, prisión o trabajo forzado como alternativa. Solo la guillotina. El efecto fue inmediato y matemáticamente verificable. En los 49 días que transcurrieron entre la aprobación de la ley y la caída de Robespierre el 27 de julio de 1794, 1.376 personas fueron guillotinadas en París. Para poner esa cifra en perspectiva, en los 12 meses anteriores, desde el establecimiento del Tribunal Revolucionario en marzo de 1793 hasta junio de 1794, el tribunal había ejecutado aproximadamente 1.200 personas en total. La ley del 22 de Pradial superó ese número en menos de 7 semanas. Pero lo que resulta más revelador que el número total no es cuántos murieron sino quiénes eran. En los primeros meses del terror, las víctimas habían sido principalmente aristócratas, sacerdotes refractarios, líderes girondinos y figuras políticas identificables con la oposición a la República. Había una lógica interna, por perversa que fuera, que permitía a sus promotores presentar las ejecuciones como actos de defensa política. En el verano de 1794 esa lógica había desaparecido por completo. Entre los guillotinados de esas semanas había sirvientes domésticos, campesinos, tenderos, artesanos, trabajadores de mercado y ciudadanos ordinarios que no tenían ninguna conexión discernible con la aristocracia, el clero refractario ni ninguna actividad política reconocible. Habían sido denunciados por vecinos con quienes tenían disputas personales, por conocidos que codiciaban sus propiedades, por personas que simplemente los habían escuchado decir algo en el momento equivocado. El Tribunal Revolucionario procesaba los casos a una velocidad que hacía imposible cualquier examen serio de los cargos. Las sesiones duraban minutos. Los veredictos eran siempre los mismos. Las carretas que transportaban a los condenados desde las prisiones hasta la Plaza de la Revolución circulaban de manera casi continua. Los testigos de la época describieron que el olor a sangre en las calles aledañas a la plaza se había vuelto permanente. El verdugo Charles Henry Sanson, que había guillotinado al rey Luis XVI 18 meses antes, presentó una queja formal al Comité de Salvación Pública advirtiendo que la maquinaria de la guillotina se estaba deteriorando por el uso excesivo y que necesitaba mantenimiento urgente. Era una queja administrativa sobre el desgaste del equipo de ejecución. Eso era lo que la República del año 2 había llegado a ser. Mientras todo esto ocurría en París, en el frente militar algo significativo había cambiado. El 26 de junio de 1794, los ejércitos de la República Francesa derrotaron a las fuerzas austriacas en la batalla de Fleurus, en los Países Bajos austriacos, en lo que es actualmente Bélgica. Fue una victoria decisiva que aseguró la frontera norte de Francia y eliminó la amenaza más inmediata de invasión extranjera. Desde el inicio del terror, la justificación oficial para las medidas de excepción había sido que la República estaba en peligro mortal, rodeada de enemigos externos y minada por traidores internos, y que solo la vigilancia implacable y el castigo ejemplar podían salvarla. Con Fleurus, ese argumento se volvió considerablemente más difícil de sostener. La amenaza exterior estaba retrocediendo. Las ejecuciones no. Varios miembros del Comité de Salvación Pública comenzaron a preguntarse en privado cuánto tiempo más podía continuar el terror sin una justificación creíble. Hombres como Carnot, Barrère y Villaud-Varenne, que habían sido colaboradores cercanos de Robespierre durante meses, empezaron a distanciarse de él en las reuniones del comité. Las sesiones se volvieron tensas. Los desacuerdos que antes se resolvían con la deferencia automática hacia Robespierre comenzaron a producir fricciones visibles. Robespierre respondió a esas tensiones de la única manera que conocía, retirándose y planificando. Desde finales de junio dejó de asistir regularmente a las reuniones del Comité de Salvación Pública. Se recluía con creciente frecuencia en la casa de los Dupley, donde había vivido durante 3 años, y reducía sus apariciones públicas. Quienes lo frecuentaban en ese periodo describieron un cambio en su comportamiento, una desconfianza que se había vuelto omnidireccional, una convicción de que estaba rodeado de traidores, y referencias repetidas en conversaciones privadas a enemigos sin nombre dentro del propio gobierno que estaban conspirando contra la revolución. No los identificaba. Pero la implicación era clara para cualquiera que lo escuchara: estaba preparando otra purga. Y esta vez los objetivos estarían dentro de la convención misma. El 8 de Thermidor,
que correspondía al 26 de julio de 1794 según el calendario convencional, Robespierre se presentó ante la convención y pronunció lo que sería el último discurso importante de su vida. Duró casi 2 horas. Era un texto que mezclaba la defensa de su propia virtud con acusaciones vagas contra conspiradores innominados, llamados a una purificación final de la República y advertencias sobre los enemigos que aún actuaban desde el interior del gobierno. Varios diputados le pidieron que nombrara a los traidores a los que se refería. Se negó. El efecto de ese discurso fue el opuesto al que Robespierre había calculado. Su intención era intimidar a sus adversarios y consolidar su posición. Lo que logró fue aterrorizar a todos los presentes por igual, porque nadie sabía si su nombre estaba en la lista que Robespierre se negaba a revelar. El mismo mecanismo que había mantenido a la convención en silencio durante meses, el miedo a ser señalado como enemigo, comenzó a funcionar en sentido contrario. Si todos eran igualmente sospechosos, entonces todos tenían el mismo incentivo para actuar antes de ser señalados. Por primera vez desde que Robespierre había ascendido al poder, el miedo que él generaba amenazaba con unir a sus enemigos en lugar de paralizarlos. Esa noche, los diputados que se sabían en peligro se reunieron en grupos pequeños y acordaron actuar al día siguiente. Entre ellos había hombres como Fouché, que había dirigido algunas de las represiones más brutales en provincia y sabía que Robespierre lo tenía en su lista, y Tallien, cuya compañera había sido arrestada y esperaba la guillotina. No eran demócratas ni reformadores. Eran hombres que actuaban por supervivencia. Pero la supervivencia fue suficiente. A la mañana siguiente, el 9 de Thermidor, el 27 de julio de 1794, Robespierre llegó a la convención y comenzó a hablar. Antes de que pudiera terminar sus primeras frases, los diputados comenzaron a interrumpirlo. Las voces se multiplicaron. El presidente de la sesión hizo sonar su campanilla de manera continua para ahogar la voz de Robespierre. «Abajo el tirano», gritaron varios diputados desde sus asientos. Saint-Just intentó intervenir en defensa de su aliado y fue igualmente silenciado. Robespierre intentó hablar desde otra tribuna. Los gritos continuaron. Según los testigos presenciales, en un momento dado levantó los ojos hacia la galería del público buscando el apoyo de los sansculottes que siempre habían estado de su lado, pero la galería no respondió. La convención votó su arresto. Y el arresto de Saint-Just. Y el de su hermano Augustin. Y el de varios colaboradores cercanos. Fue la misma mecánica que Robespierre había utilizado decenas de veces contra otros, una votación a mano alzada, sin debate, sin defensa posible, con el resultado determinado de antemano por el miedo y el cálculo político. Solo que esta vez el resultado lo alcanzaba a él. Fue trasladado inicialmente a la prisión del Luxemburgo, pero el director se negó a admitirlo sin una autorización formal y fue llevado entonces al Ayuntamiento de París, la sede de la comuna, cuyos miembros aún le eran leales. Un grupo pequeño de seguidores intentó organizar una contrainsurrección desde allí. Enviaron mensajes a los distritos de París pidiendo que los sansculottes se levantaran en defensa de Robespierre. La respuesta fue mínima. El pueblo de París, que había sido durante años la base más fervorosa del movimiento jacobino, no salió a las calles a defender al hombre que había reclamado hablar en su nombre. Las razones son múltiples y los historiadores las han debatido extensamente, pero el hecho es simple: cuando llegó el momento, Robespierre estaba solo. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo y a que pueda traer muchas más historias como esta. En las primeras horas de la madrugada del 28 de julio, soldados enviados por la convención irrumpieron en el ayuntamiento. En la confusión que siguió, Robespierre recibió un disparo en la mandíbula. Si fue un intento de suicidio fallido o un disparo de uno de los soldados que entraron al edificio es algo que los historiadores aún debaten. Lo que los registros confirman es que fue encontrado en el suelo con la mandíbula destrozada y la cara cubierta de sangre, y que se le aplicó un vendaje provisional para contener la herida mientras era trasladado. No hubo juicio. La convención lo había declarado fuera de la ley esa misma tarde, lo cual bajo la legislación revolucionaria que él mismo había contribuido a construir significaba que podía ser ejecutado sin proceso. A la mañana siguiente, el 28 de julio de 1794, Robespierre fue llevado junto con Saint-Just y 20 de sus asociados a la Plaza de la Revolución. Uno por uno fueron guillotinados. Cuando llegó el turno de Robespierre, el verdugo retiró el vendaje que cubría su mandíbula destrozada.
El dolor fue instantáneo e insoportable. Robespierre gritó. Luego la cuchilla cayó. Tenía 36 años. La multitud que se reunió ese día aplaudió su muerte con el mismo entusiasmo con que otras multitudes habían aplaudido las muertes que él había ordenado. Era la misma plaza, la misma máquina, el mismo procedimiento. Solo el nombre del condenado era diferente. Ahora bien, la historia de Robespierre no es únicamente la historia de un hombre que se corrompió con el poder, aunque eso es parte de lo que ocurrió. Es también la historia de un sistema de ideas llevado a sus consecuencias lógicas. Y esas consecuencias no terminaron con su cabeza en la cesta del verdugo. Continuaron reproduciéndose durante los siguientes 2 siglos con una fidelidad al modelo original que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Lo que ocurrió en París entre junio y julio de 1794 no fue una anomalía ni un accidente. Fue la aplicación coherente de una lógica política que puede resumirse con precisión: existe un ideal de sociedad perfecta, ese ideal tiene enemigos que lo impiden, y eliminar a esos enemigos es un acto de justicia. Lo que cambia entre una aplicación de esa lógica y la siguiente son únicamente los nombres del ideal y los nombres del enemigo. La estructura permanece intacta. Lenin la conocía. Había estudiado la Revolución Francesa con atención y consideraba a los jacobinos como precursores directos del bolchevismo. Su instrumento fue la Cheka, la primera policía política soviética, creada en diciembre de 1917, apenas semanas después de la toma del poder. El terror rojo que implementó entre 1918 y 1920 mató a decenas de miles de personas mediante ejecuciones sumarias, sin juicio, sin defensa posible, sobre la base de pertenecer a categorías definidas como enemigas del Estado. El mecanismo del Tribunal Revolucionario de Robespierre y el mecanismo de la Cheka de Lenin son funcionalmente idénticos. Solo los uniformes son diferentes. Stalin tomó ese aparato y lo llevó a una escala que supera la capacidad intuitiva de comprensión. Sus purgas de los años 30 produjeron juicios espectáculo en los que los acusados, muchos de ellos revolucionarios de la primera hora que habían dedicado su vida al proyecto soviético, confesaban crímenes que no habían cometido después de semanas o meses de interrogatorios. Fueron declarados culpables y ejecutados o enviados al Gulag. La similitud con los procesos del Tribunal Revolucionario es estructural. La culpabilidad era decidida antes del juicio, la defensa era una formalidad sin contenido, y el propósito del proceso era la legitimación pública de una decisión ya tomada. Entre las purgas, el Gulag, las deportaciones masivas y el Holodomor, la hambruna ucraniana provocada deliberadamente por políticas de colectivización forzada, el régimen de Stalin mató a entre 6 y 20 millones de sus propios ciudadanos según las metodologías de cálculo utilizadas. Mao Zedong implementó la misma lógica en China con resultados comparables en escala. Durante la Revolución Cultural, entre 1966 y 1976, los llamados Guardias Rojos recorrieron el país destruyendo templos, iglesias, bibliotecas y monumentos históricos, persiguiendo a maestros, sacerdotes, intelectuales y cualquier persona asociada con la cultura anterior a la revolución. Las sesiones de crítica pública en las que los acusados eran humillados, golpeados y forzados a confesar crímenes ideológicos ante multitudes tienen un antecedente directo en las denuncias públicas que los jacobinos organizaban en los clubes de París. El número de muertos durante la Revolución Cultural se estima entre 500.000 y 2 millones, sin contar las decenas de millones que murieron durante el gran salto adelante como resultado de las políticas agrícolas de Mao. En todos estos casos, sin excepción, el movimiento había llegado al poder prometiendo resolver problemas reales: la pobreza, la desigualdad, la humillación nacional, la injusticia de un sistema que favorecía a unos pocos a expensas de muchos. En todos los casos, cuando las promesas no se cumplieron, la respuesta no fue reconocer el fracaso sino identificar a los responsables del fracaso. Y la lista de responsables creció, como siempre crece en esos sistemas, hasta incluir a casi cualquiera. Un vecino que no mostraba suficiente entusiasmo. Un funcionario que hacía preguntas incómodas. Un sacerdote que seguía celebrando misa. Un campesino que se resistía a entregar su cosecha. Un intelectual que citaba a un autor equivocado. Robespierre había llamado a esas personas enemigos de la República. Lenin los llamó enemigos del pueblo. Stalin los llamó traidores y saboteadores. Mao los llamó contrarrevolucionarios y elementos capitalistas. Las palabras son diferentes. La función es la misma: convertir la disidencia, la duda o simplemente la diferencia en un crimen capital,
y hacer de la ejecución de ese crimen un acto de virtud pública.